Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder acompañarnos y participar de este estudio que realizamos todos los días, 1 hora de estudio de la Palabra de Dios, 1 hora de comunión con Dios. Ese es el objetivo de este estudio. Estamos estudiando el estudio principal de la Biblia, el estudio central, el estudio básico que todo creyente debe primeramente aprender realmente los pasos de la salvación, cómo es la salvación por fe y gracia, cómo el creyente puede vivir por fe, porque dice el justo vivirá por la fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser justos para vivir por fe en este mundo y también por fe entrar al reino de los cielos? Ese es el mensaje principal, básico, esencial y central de la Biblia. Es la base, el fundamento del cristianismo. Ese es el mensaje que Cristo vino a traer a este mundo hace 2000 años atrás. Vamos a continuar estudiando este estudio de esta serie. Estamos en el estudio número 330 de salvación por fe y gracia, o el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Hemos estudiado ya hasta aquí los 12 pasos para poder recibir el perdón, la justificación, la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento y bueno, todo lo que concierne a la forma, al camino, al método que Dios ha dispuesto en su palabra para poder hacer un cambio de vida, cambiar de la vida humana, carnal que vivimos en este mundo, al cambio a la vida espiritual, a la vida nueva en Cristo Jesús. Hemos estudiado ya los 12 pasos sencillos, o los requisitos, o las condiciones, porque toda promesa de Dios en la Biblia, la promesa de perdón, la promesa de salvación, del nuevo nacimiento, la promesa de ser cristianos, todo es condicional. Y la principal condición es la fe. Por eso Efesios 2, 8 al 10 dice, sois salvos, dice, por fe y gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús, entregando por fe, o sea, confiando nuestra vida entera de lo que somos y lo que tenemos a Cristo, para que Cristo pueda ahora limpiar nuestra naturaleza pecaminosa, limpiar nuestra mente, nuestro corazón de todo pecado, la raíz del pecado, el egoísmo, el yo, y pueda de nuevo crearnos, porque Cristo es creador, dice Efesios 2, 8 al 10. Una vez que el creyente llegó a Cristo, encontró a Cristo y entregó su vida a Cristo, Cristo como creador, dice, les va a crear, dice, de nuevo para buenas obras. Ahora sí, el cristiano inicia la carrera cristiana como un creyente nuevo, con vida nueva, con vida espiritual, para poder ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de justicia para realizar las buenas obras, porque es creado para buenas obras. Pero el ser humano carnal hemos nacido para malas obras, porque hemos nacido con la ira, con el egoísmo y con la vida carnal, engendrado por carne humana. Hemos nacido pecadores. Somos pecadores porque por naturaleza nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser es pecaminoso. Entonces todo ser humano de todas maneras tiene que
ser desobediente, tiene que hacer malas obras, tiene que vivir una vida mezclado del bien y el mal. Pero para poder ser cristianos, aceptar a Cristo, eso implica entrega total de lo que somos y lo que tenemos para poder recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero las condiciones están allí. Aceptar el llamamiento de todo corazón, así como los discípulos aceptaron el llamamiento y dejaron todo. Aceptar la palabra de Dios, la ley de Dios, que nos va a diagnosticar, que nos va a detectar en nosotros una vida de pecado y nos va a llevar a Cristo para recibir la justicia de Cristo. Para esa función, Dios reveló la palabra de Dios, Dios envió su ley. Y al conocer la palabra de Dios, nacerá la fe verdadera. Y la cuarta condición, humillación. La quinta, arrepentimiento verdadero. La sexta, reconocer que somos pecadores rematadamente malos. La Biblia dice, no hay uno justo, no hay uno que haga el bien. Todos somos, dice, pecadores, inválidos, desgraciados, miserables, ciegos, desnudos. Reconocer esa condición, el sexto paso. El séptimo, renunciar a esa vida con todo lo que tiene el hombre egoísta. El octavo, confesión. El noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, individual, para que entre a nuestra vida. Y el décimo es entregarle nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, para que Cristo pueda hacer la limpieza, para que Cristo pueda extraer, extirpar, separar de nosotros, limpiar de nosotros esa mente terrenal, ese corazón egoísta, para que nuevamente pueda darnos una mente nueva, un corazón nuevo. Y el paso número 11 es aceptar el perdón, aceptar la justicia de Cristo, es aceptar la justificación por la fe, recibir la salvación por fe y gracia, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en el creyente, la santidad de Cristo. Por eso la santidad, la justicia, la pureza, la perfección, el hombre carnal no va a aprender, no va a mejorar. La santificación no es por mejora, sino es por medio del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo, el creyente nace justo, santo, con el carácter de Cristo, con el amor. Ahora sí, tiene que crecer, tiene que desarrollar esa vida hasta producir los frutos. El que se va a educar, el que se va a disciplinar, es el hombre espiritual, el nuevo hombre. El hombre viejo, el hombre antiguo, o el yo, la mente carnal, con naturaleza pecaminosa, debe morir. Cada día debe de dejar de actuar para no pecar. El hombre espiritual ahora, dependiendo del Espíritu Santo, crecerá en justicia. Por eso, Proverbios 4:23 dice, la vida de los justos, la luz de los justos va en aumento. La luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice. La vida cristiana en Cristo es crecer, dice, en justicia. El justo, dice, crecerá. El justo aumentará en luz. No dice el pecador va a mejorar, va a crecer, el pecador va a cambiar, el pecador va a aprender. No es así. Ahí es donde se confundió, se equivocó el mundo religioso, el mundo cristiano. Por eso hasta hoy Cristo no viene. Por eso hasta hoy los creyentes no pueden dar el fuerte pregón, no pueden recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la lluvia tardía, se otorgará a los que tienen un carácter santo de Cristo, a los que tienen un carácter perfecto de Cristo, y a los que viven, lo experimentan.
mientras el hombre carnal, el hombre viejo, está muriendo cada día. Y el paso número 12 es el que sella la salvación, es la conversión por en medio del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo para vivir una vida santa, una vida nueva. Y esa vida nueva en Cristo, con el carácter de Cristo, se demuestra en el bautismo de agua. Y todo eso hemos estudiado hasta aquí. Por eso estamos en el estudio 330 de esta serie. Pero ahora estamos estudiando acerca de la iglesia y los pastores, los ministros, los que bautizan. Porque un creyente verdadero que ha nacido a la vida espiritual, con el carácter, la imagen de Cristo, es imposible que permanezca sin ser bautizado en agua, a no ser que no exista ningún pastor, ningún ministro líder consagrado que lo pueda realizar. El nuevo creyente en Cristo siempre ahora demuestra su vida espiritual, su salvación, con el bautismo de agua. Y hemos estudiado que hay ministros, pastores verdaderos y pastores también falsos. Y el pastor que no es verdadero, a cualquier creyente, sin que haya muerto a la vida carnal, sin que el yo esté muerto, el ego esté muerto, lo bautiza nomás. Y sale de las aguas del bautismo con esa misma vida carnal, vida egoísta con mente carnal. Y su vida cristiana no cambia. Nunca puede experimentar una vida santa. No hay santificación. Siempre dicen el hombre es imperfecto. No se puede vivir sin pecar. Y tienen razón también en parte, porque están viviendo la vida religiosa, la vida cristiana, en vida carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, y siempre va a pecar. Entonces necesitan de nuevo conocer las condiciones, los requisitos, los 12 pasos por lo menos, y luego también pedir a Dios que Dios ponga en su camino, en su vida, al verdadero ministro, al verdadero pastor, para que le bautice en agua. El bautismo de agua no salva, no cambia el corazón, la mente, la vida, sino el bautismo de agua solo demuestra, solo hace conocer al mundo, para que vean su familia, sus amigos, los hermanos, la iglesia, el mundo, nada más. Lo que vale para Dios es el bautismo del Espíritu, del nuevo nacimiento. Eso es primero, y luego viene el bautismo de agua. Entonces ahora también, como hemos leído en el libro de Hechos, todos los que dice reciben el Espíritu Santo para nacer a vida nueva, y todos los que aceptan a Cristo y son nueva criatura, conforme dice 2 Corintios 5:17, entonces ahora estos nuevos creyentes salvados ya tienen la salvación. La salvación es Cristo. Ahora los salvados son, dice, llevados a la iglesia. El Espíritu de Dios los une a la iglesia de Dios en esta tierra, a una iglesia organizada, donde están los creyentes verdaderos, santos, justos, buenos, perfectos. Pero también a esa iglesia verdadera organizada, Satanás también trae a los inconversos. Porque Satanás sembró cizaña, dice. Cristo sembró, dice, en su huerto, en su viña, sembró, dice, trigo, sembró buena simiente. De noche vino Satanás, sembró cizaña. Por eso la iglesia organizada, el pueblo organizado de Dios en este mundo, está compuesto por fieles e infieles, trigo, cizaña, vírgenes prudentes y fatuas, ovejas, corderos y cabritos, dice. La iglesia es militante.
así como en la iglesia que Cristo estableció, la iglesia primitiva, había Pedro, que con confianza propia, había Judas, con corazón egoísta y avariento. Pero la verdad, dice, lo va purificando, lo va zarandeando. Judas fue zarandeado, pero Pedro no quiso perderse, se aferró a Cristo y reconoció su pecado de confianza propia de haber negado a Cristo y experimentó la verdadera conversión. Por eso Jesús a Pedro le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿ahora sí me amas?». «Sí», dijo Pedro. Pero en la segunda vez que le preguntó y la tercera vez Pedro ya no dijo nada. «Señor, tú lo sabes», dijo, porque Dios lee el corazón, Dios conoce el corazón. Dios sabes que, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, tengo el amor verdadero ya por el nuevo nacimiento. Ahora sí, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Predica el Evangelio. Bajo la dirección del Espíritu Santo vas a dirigir, vas a salvar almas, le dijo. Vas a ser pescador de hombres. Para predicar, para enseñar, para salvar almas, primero necesitamos verdadera conversión, amor de Dios en el corazón. Y el hombre carnal con amor egoísta, con mente terrenal, debe morir. Ahora somos 2 hombres en uno. Tenemos 2 naturalezas. Naturaleza carnal, naturaleza divina. Hombre carnal, hombre espiritual. Y eso está detallado en Romanos capítulo 8. Todo ese capítulo nos habla. El verdadero cristiano no vive, dice, en vida carnal, no da lugar a la carne. Pero la carne lucha contra el espíritu para nuevamente tomar dominio. Cada día el yo, el egoísta, el hombre carnal, la mente carnal se levanta para continuar su vida. Pero el cristiano tiene que escoger tomar la decisión. Cada día entregar su vida a Cristo, decir, Señor, te entrego mi vida humana, carnal, para que tú pongas freno, para que tú lo pongas en la cruz, para que lo subyugues, para que no actúe, para no manifestar mis malas costumbres, malos hábitos, inclinaciones, malos deseos. Señor, no quiero vivir con mis planes, con mis deseos, Señor. Quiero vivir en la vida espiritual que me has dado, en el nuevo nacimiento. Quiero hacer tu voluntad nada más, para no caer en tentación, para no equivocarme. Quiero crecer en la gracia, en el espíritu. Vivir en el espíritu, dice. Gálatas capítulo 5. También nos habla del hombre espiritual y el hombre carnal. Versos 14 al 22. El espíritu lucha contra la carne, dice, para no dejarlo actuar al hombre viejo. Así es la vida cristiana. Pero ese cristiano ahora no es ermitaño, no se aísla, no anda solo en este mundo. Imposible. El Espíritu de Dios lo lleva a la iglesia donde hay creyentes con el Espíritu de Dios. El amor de Dios lo lleva a compartir con los que tienen el amor de Dios en la iglesia. Pero ahora va a tener que tolerar en la iglesia, soportar en la iglesia a los Judas que hay en la iglesia, a los infieles, a la cizaña. No se puede separar, dice. La crisis, la angustia, las pruebas van a zarandear, lo van a separar. Cristo, el Espíritu Santo, va a separar el testigo fiel. A la final la iglesia será iglesia triunfante, iglesia gloriosa, iglesia compuesta solo por santos, perfectos, justos, buenos, que darán el fuerte pregón al mundo, que iluminarán el mundo con la luz de la justificación por la fe, que es Cristo, con el carácter de Cristo, con la gloria de Dios. Y hemos estudiado un poco ya de que los judíos rechazaron a Cristo, la iglesia de Israel rechazó a Cristo.
y el pueblo adventista también rechazó a Cristo. También el catolicismo rechazó a Cristo en la Edad Media hasta el día de hoy. Los protestantes evangélicos también rechazaron a Cristo hasta el día de hoy. El adventismo también rechazó a Cristo hasta el día de hoy. Por eso el cristianismo moderno, las religiones no tienen a Cristo en el corazón y en la mente. Cristo es amor, no tienen el amor en el corazón. Cristo es la ley verdadera, real, porque la ley de los 10 mandamientos es copia del carácter de Cristo. No tienen la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Entonces Dios no puede actuar con ellos. El Espíritu Santo no puede morar en ellos, porque Cristo, el Espíritu Santo, no mora en un corazón carnal, pecaminoso. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando el creyente nace a vida nueva, con el carácter de Cristo, no hay lugar para el pecado. Por eso el verdadero cristiano en Cristo, con el Espíritu de Dios, con el carácter de Cristo, no peca. Pero si el creyente, el cristiano, da lugar a la carne, a su voluntad, a su egoísmo, cae en pecado. Así que ahora estamos estudiando sobre la iglesia organizada en esta tierra, sobre el pueblo de Dios organizado en esta tierra. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Con qué fin Dios organizó la iglesia? Sigamos estudiando entonces. Hemos leído en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 37. Allí está. Dice: la Iglesia de Cristo en la tierra se organizó con propósitos misioneros y el Señor desea verla en su totalidad, concibiendo maneras y medios para llevar el mensaje de la verdad a los encumbrados, a los humildes, a los ricos, a los pobres. ¿Para qué Dios organizó la iglesia apostólica primitiva? Ya que la iglesia de Israel rechazó a Cristo y no cumplió la misión de llevar el Evangelio al mundo, la iglesia fue organizada con propósitos misioneros. Por eso el verdadero creyente nace, dice, del bautismo del Espíritu y del agua como misionero activo. Ahora la iglesia, su objetivo es unir a los creyentes por el amor, por el Espíritu de Dios y mandarlos a predicar al mundo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, comenzando desde el hogar, en su vecindario, de 2 en 2, de 3 en 3, de grupo en grupo, obra médico-misionera. Todos los días dedicarse activamente, dice, en su totalidad. Pero hay iglesias que pervirtieron este objetivo de la iglesia, falsearon. ¿Y qué dicen las iglesias, las religiones, los ministerios, los grupos? No, dice, solamente los pastores, misioneros, líderes asalariados deben ir a predicar. Los creyentes deben seguir unidos al mundo, trabajando para el mundo, viviendo para el mundo, estudiando para el mundo y ganando dinero en el mundo. Solo hay que dar diezmo, dice. Eso no está en la Biblia. Ese es el antiguo pacto. Como ese pueblo de Israel en el antiguo pacto se perdió, porque Dios lo llevó a la tierra de Canaán y se dedicaron a cultivar la tierra, a vivir en su casa, y solamente que los profetas prediquen, nada más. Y se perdieron. Y cuando Jesús vino, rechazaron, y en el año 70 de nuestra era, todo ese pueblo de Israel, los judíos, perecieron, murieron en manos de los romanos. El poder de aquel entonces que manejaba el mundo, el imperio romano. El ejército romano en el año 70 rodeó Jerusalén y destruyó Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Millones y millones de judíos fueron muertos
y los que no murieron fueron llevados como esclavos. Por eso Jesús vino y estableció la iglesia primitiva, con fines misioneros. Si hoy también las iglesias, los grupos, organizaciones, corporaciones, ministerios, si no predican el Evangelio activamente por el nuevo nacimiento, con el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con la gloria de Dios, igual los poderes de este mundo se están uniendo y en la crisis, en la angustia, serán destruidos. Maravillosa gracia de Dios, página 26 dice: el pueblo de Dios fue siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos a su servicio. Ahí está. Si yo, hermano, usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si usted dice que es del pueblo de Dios, si su grupo, su ministerio, su iglesia, su corporación es pueblo de Dios, entonces seguro que todos los que forman ese grupo, esa organización, esa iglesia, ese ministerio, todos seguro son misioneros activos. Y el 100% de sus recursos seguro que lo están administrando como administradores fieles para predicar el Evangelio. Y todos sus talentos, sus habilidades, su preparación, su tiempo, lo están consagrando para Dios. Entonces es el pueblo de Dios en esta tierra. Pero si no es así, todavía no es pueblo de Dios. Es pueblo de este mundo, que trabaja para el mundo. O en todo caso leamos en Consejos para la Iglesia 420 que dice: el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. Otros dicen: nosotros somos el pueblo remanente. Entonces ese pueblo remanente está conformado por miembros feligreses convertidos. Y son misioneros activos que predican esa conversión, y todos los que escuchan ese evangelio con poder, el resultado será la conversión de las almas, la santificación de las almas. Si la predicación de los que predican la palabra del evangelio no lleva a la conversión, no lleva a la santificación de las almas, entonces no es pueblo remanente. En vano pueden gloriarse como los judíos, los israelitas en el tiempo de Jesús. Jesús venía predicando este evangelio que libera del pecado, que libera de las malas costumbres, que libera del mundo. Jesús les dijo: yo he venido a liberarles. Y así liberó a los 11 apóstoles, solo Judas no quiso ser liberado. Y así dejó predicando el evangelio. Pero los religiosos de ese tiempo, los doctores de la ley, los sacerdotes, los líderes, ¿qué dijeron a Jesús? Maestro, dijeron: nosotros no somos esclavos, somos libres, porque somos hijos de Abraham. Nosotros somos pueblo de Israel, pueblo de Dios. Dios ha dicho por medio del profeta Isaías de que Dios nunca abandonará, dejará al pueblo de Israel. Nosotros somos de ese pueblo, dijeron a Jesús. Pero Jesús les dijo: esa promesa es condicional. No es solo tener el nombre. Hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que disfrutarlo, les dijo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, vivirían la vida de Abraham y se alegrarían de que yo estoy aquí en medio de ustedes, me recibirían. Pero como ustedes resisten, rechazan, no me reciben y no aceptan la verdadera libertad del pecado, entonces no son hijos de Abraham, les dijo. San Juan capítulo 8,
40 al 48. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, porque el diablo desde el principio ha sido pecador, ha sido mentiroso. Ustedes son mentirosos, les dijo. Son pecadores, no son santos, no son justos, no son perfectos como Abraham, les dijo. Lean Génesis capítulo 15. Abraham era perfecto. Abraham guardó los mandamientos de Dios, tenía el amor de Dios. Abraham era el padre de la fe. Aunque Abraham fracasó, les dijo, Abraham también quiso poner su parte humana para tener un hijo de la promesa. Con Agar y fracasó. Es el antiguo pacto del Sinaí, le dijo. Pero Abraham aprendió la lección. Abraham despidió a Agar, a ese hijo de la carne, lo despidió. Y Dios le dio, por una fe verdadera, el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham aprendió a tener verdadera fe, les dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Así hoy en día también acontece. El mundo religioso, el cristianismo moderno, todavía sigue viviendo en el antiguo pacto, poniendo la parte humana, con sabiduría humana. Por eso los jóvenes, las señoritas dicen, hay que prepararse en la educación del mundo para predicar el Evangelio. Se engañan y engañan a otros. Los profesionales dicen, somos profesionales, vamos a trabajar para el mundo, pero también vamos a predicar. Medio convertidos. Su iglesia también está equivocado. Camino ancho. Camino de ciegos, dice Apocalipsis 3, 14 al 18. ¿No sabéis que sois ciegos? Si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Solo el Espíritu Santo puede conducirnos a la iglesia correcta, al pueblo correcto. Aunque en ese pueblo es militante, habrá también infieles, porque Satanás va a traer, dice, va a sembrar cizaña. Pero el amor todo lo soporta, el amor todo lo tolera. El amor prácticamente comparte con ellos también. Vamos a leer en el libro Nuestra elevada vocación. ¿Qué más Dios nos quiere enseñar en este día? Página 166, Nuestra elevada vocación. Dice así: la Iglesia cuyos miembros se esfuerzan activamente y en forma personal por hacer bien a otros y por salvar a las almas, será saludable y próspera esa iglesia. Este será un contraste e incentivo con toda buena obra. Tales cristianos trabajarán para asegurar su propia salvación. Las energías adormecidas despertarán. Todo el alma será inspirada por una invencible determinación de lograr la aprobación del Salvador. Bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor y lleva la corona de la victoria. La iglesia entonces verdadera, organizada, sus miembros todos, dice, se esfuerzan en la gracia de Dios activamente, en forma personal, para trabajar para salvar otras almas. No dice pasivamente, no dice van a solamente ir a la iglesia los sábados, los domingos o hacer los cultos. No dice solamente van a cumplir algún plan evangelístico y después pueden volver a su trabajo, a su casa. No dice. Cristianos activos, miembros activos. Es como el militar que está en actividad no puede embarazarse, dice, en las actividades, en los negocios de esta vida. Así Pablo escribió. El verdadero cristiano está en la milicia de Cristo. Es como un militar.
No puede al mismo tiempo ser militar y también ir a su trabajo común de este mundo, a su negocio, a otro empleo. No puede. Tiene que ser 100% militar o nada. Así Satanás ha aplicado la ley del cielo a la ley de la milicia. Y la iglesia tiene que vivir así. No por obligación del pastor, no por obligación de la iglesia, del líder, sino espontáneamente, voluntariamente. Como Pablo decía, el amor de Dios me constriñe. 2 Corintios 3, 14 al 18. El amor me constriñe, el amor hace arder en mi corazón un deseo ardiente, dice, de predicar el Evangelio, de enseñar, de trabajar para Cristo, de unirme a otros cristianos que tienen el mismo amor ardiente en el corazón. El Espíritu Santo impulsa. La fe, dice, impulsa a la actividad, la fe verdadera. No necesita que alguien le imponga. La imposición o el ser mandado por otros es el antiguo pacto. Como no tienen el amor de Dios, el Espíritu de Dios, el carácter de Cristo, entonces necesita ser impuesto de planes, necesita ser mandado, ordenado, obligado. No vale, antiguo pacto. Ahora vamos a leer en el libro En lugares celestiales, página 319. Estamos descubriendo cómo debe ser la iglesia, el pueblo de Dios organizado en este mundo. El pueblo de Israel, los judíos, en Jerusalén, en el tiempo de Cristo, en Samaria, 10 tribus, no llenaban estas características, no cumplían estas condiciones. Entonces Jesús no pudo hacer nada, dice. Jesús se retiró de Jerusalén para buscar a otros creyentes que estén dispuestos a formar la nueva iglesia cristiana apostólica. Ahora leamos en Lugares Celestiales, página 319, ¿qué nos dice la luz verdadera? Dice, la iglesia entera, no dice la iglesia la mitad de miembros, o solamente los pastores, líderes, no dice, la iglesia entera, 100%, todos, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Vivir la salvación, vivir la vida espiritual, ser misioneros activos, ser parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, es fácil, es sencillo. ¿Por qué? Porque ha nacido como con el espíritu misionero de Cristo. Entonces, no puede vivir sin ser misionero activo. Es como el dicho que dice, zapatero a su zapato. Un zapatero no puede vivir sin ser zapatero. Así es el cristiano verdadero. No puede vivir sin ser misionero activo. Pero no trabaja solo, no trabaja independiente, trabaja unido, dice, a sus hermanos que tienen el mismo espíritu. Y no trabajan también con su hermano que tiene el amor, el espíritu, sino ahora trabajan, dice, impulsado y dominado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Así es, dice, la iglesia entera, 100% en unidad. Esa es la iglesia verdadera, ese es el pueblo de Dios. Aún los que no son convertidos como Judas en esa iglesia tienen que unirse nomás, aunque quieran o no quieran. Ese es
el otro asunto que necesitamos comprender, mis hermanos, mis hermanas. Por eso la iglesia es militante. La iglesia no es todavía triunfante. Hay miembros infieles, miembros medio convertidos, como Judas. Pero Judas era pues misionero, también activo, pero no era verdadero, porque su corazón no estaba cambiado, su mente no estaba cambiado. Así, Judas también era dirigente, líder, tesorero, ministro de economía. Él recibía todos los bienes de los creyentes y él compartía con todos. Esto parece extraño para muchos, pero así era. Así hay hoy líderes, tesoreros, ministros de economía que comparten también, pero no serán salvos porque quizás no están convertidos de todo corazón como Judas. Aman las riquezas, aman el mundo, aman la vida de la ciudad, aman el pecado. Pero la iglesia verdadera continúa. Vamos a leer ahora en el libro Ministerio Pastoral. Esto los pastores deben saber. Ministerio Pastoral, página 20. O también los que no tienen ese libro pueden comprobar en Testimonio para Ministros. Es el libro de los ministros, páginas 154-155. Dice así: no os atreváis a predicar un solo sermón, más a menos que sepáis por vuestra propia experiencia lo que Cristo es para vosotros, con corazones santificados por la fe en la justicia de Cristo. Así que nadie debe predicar, dice este mensaje, la palabra de Dios, la ley de Dios, sin saber que tiene una experiencia real con Cristo, que está justificado por la fe, que tiene la santidad de Cristo, que tiene el carácter de Cristo, que tiene el amor de Dios. En el mismo libro Testimonio para Ministros 440, aclara más claro, más claridad. Dice: si no sabéis si estáis convertidos o no, no predicáis un solo sermón, desde el púlpito hasta que lo sepáis. Ningún pastor, misionero, líder, ningún miembro de una iglesia, si no sabe realmente si está convertido o no, no debe predicar ni un sermón. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber? Jesús claramente detalló, dijo: realmente un creyente no puede saber si está convertido o no. Tampoco no podemos decir al pastor, al líder, tú no estás convertido. Sino, solamente se puede saber los frutos. ¿Qué frutos tiene en su vida cristiana? ¿Cómo es su vida cristiana? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida? ¿Dedica su vida a la vida egoísta o a la vida de amor? ¿Dedica su vida activamente a enseñar, a predicar, a ayudar a las personas, al prójimo, a ayudar a los enfermos? ¿O no? Los frutos hay que ver. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo. ¿Estáis en la fe o no estáis en la fe? O sea, ¿confiáis vuestra vida a Cristo? ¿Estáis unidos a Cristo? ¿Cristo dirige vuestra vida? ¿Cristo pone las palabras en su boca? ¿O no? ¿O solamente ustedes se molestan? En su familia están de ira, de cólera, revientan en ira, en cólera, ¿o son pacientes? ¿Cómo podéis guiar, dice, a las almas a la fuente de la vida, si vosotros mismos no habéis bebido de ella? ¿Sois simuladores o sois realmente hijos de Dios? Judas era un simulador, apariencia de piedad.
Todos los discípulos pensaban que era como ellos buen cristiano, pero Jesús sí conocía el corazón de Judas. Pero no lo reprendió directamente para que no se rebele, no se despierte su ira, su cólera. Pero Jesús siempre le invitaba. La última vez que le invitó a Judas fue aquella última noche en la cena pascual, en el nuevo pacto. Colocó los lavatorios con agua. Judas no quiso humillarse como los demás discípulos. Judas solamente quiso recibir el pan, el vino, pero no quiso cumplir la condición de humillarse, de ser siervo. Fue la última oportunidad. Hoy en día, si el líder, si el pastor, como hemos estudiado, no quiere ir a predicar el Evangelio al mundo, solamente quiere estar revoloteando en las iglesias, solamente buscan las iglesias para predicar con sermones que repiten vez tras vez la misma cosa, esos pastores, dice, se perderán como Judas, porque solo quieren predicar nada más, no quieren ser siervos del mundo, no quieren atender a los enfermos que están con COVID, con pandemias, no quieren, tienen miedo, porque no tienen el amor de Dios, porque 1 Juan 4, 14 al 18 dice, el que es nacido de Dios tiene amor, y el que tiene el amor no tiene temor, porque va con el médico de los médicos, va con el Espíritu Santo, sigue al Cordero por donde quiera que va. Pero el pastor, el líder, el creyente que no tiene a Cristo, no tiene amor, tiene miedo a enfrentarse a las leyes de este mundo, a las leyes de la cuarentena, tiene miedo a reunirse. Pero el verdadero cristiano no. El Espíritu Santo lo lleva al campo, al desierto, a las montañas, a reunirse con otros creyentes que tienen el mismo espíritu, y ese mismo espíritu los lleva a unirse en los puestos de avanzada, para que Cristo, el Maestro de los Maestros, les enseñe la obra médico-misionera, y ahora Cristo los lleve a las poblaciones sin temor. Así como los discípulos no tenían miedo ni a la cárcel, ni a los azotes, ni a la prohibición. Y Jesús abría las cárceles. Y Jesús castigaba a los que los encarcelaban. Uno de ellos fue Herodes. Herodes era líder del pueblo de Dios. Herodes era pastor, misionero, dirigente, teólogo, porque era rey de los judíos. Pero este Herodes estaba contra los apóstoles y lo encarceló. Y al día siguiente tenía que llevarlo a la muerte, a Pedro. La iglesia entera toda la noche no dormía, oraba a Dios. Eran santos, justos la iglesia primitiva. Y Pedro también estaba tranquilo en la cárcel, esperando ser decapitado al siguiente día. Pero todavía Dios quería utilizarlo, porque no había llevado el Evangelio hasta los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Esa noche, el ángel del Señor abrió la cárcel y lo sacó a Pedro. Y al día siguiente Pedro no estaba en la cárcel. ¿Y qué pasó después? El ángel de Dios mismo fue donde Herodes y le tocó. Y los gusanos salieron de su vientre. Vomitó gusanos y murió comido por gusanos el que iba a decapitar a Pedro. Así como Mardoqueo en Babilonia, que quería exterminar a los judíos sinceros, a los que clamaban a Dios, y Mardoqueo fue colgado en la misma horca. Así Dios actúa con la iglesia verdadera, con el pueblo verdadero, con los creyentes verdaderos. Ahora vamos a seguir aprendiendo cómo deben predicar el Evangelio los fieles líderes
Y los creyentes también activos, toda la iglesia, todos dice. Aún hasta los Judas deben predicar, no olvidemos, porque Judas activamente todos los días estaban con Cristo los apóstoles. Hay falsos hermanos también que deben predicar activamente. Y el que no practica activamente ya no será ni falso hermano. Hay que estudiar, no sabemos qué será. Yo todavía no sé eso. Hay que seguir estudiando. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 44, el verso 3? Y vamos a leer también en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 682. Dice así, Isaías 44, 3. Vamos a leer atentamente. Así dice Jehová: yo soy tu hacedor, tu creador tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, yo te escogí, porque yo, Dios, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Así que Dios quiere derramar agua en el sequedal, en el desierto. Por eso dice que los creyentes serán como agua en el desierto, agua en el mundo. Inundarán el mundo de agua, dice. ¿Y quién es el agua? Jesús a la mujer samaritana le dijo: yo soy el agua viva. Si tú aceptas al Mesías, a Cristo, una fuente de agua brotará de tu corazón, le dijo a la mujer samaritana. Y ya no vendrás a este pozo humano, le dijo. El hombre que predica carnalmente con sabiduría humana se cansa, se agota, fracasa. Ya no puede enfrentar a las leyes de prohibición de este mundo. Pero si Cristo nace en el corazón, con su amor, con su espíritu, con su carácter en el creyente, y el hombre viejo comienza a morir, ¿qué va a acontecer? Dice así, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 682. A las almas que con ahínco procuran la luz y que aceptan con alegría cada rayo de iluminación divina de su palabra, a estos solamente se les dará luz. Es por intermedio de estas almas que Dios revelará la luz y el poder que alumbrarán toda la tierra con su gloria. ¿Quiénes solamente serán los verdaderos predicadores del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, verdaderos líderes, verdaderos miembros de iglesia? Los que buscan la luz, los que aceptan la luz que es Cristo, los que aceptan el agua viva que es Cristo, y aceptan cada rayo, dice. Y realmente, exactamente, esa es la luz de la justificación por la fe que Dios mandó en 1888 al pueblo adventista para que pueda iluminar el mundo con la gloria de Dios. Iluminar a los mismos adventistas, iluminar a los protestantes evangélicos, iluminar a los católicos y iluminar al mundo entero. Esa luz Dios mandó en 1888. El pueblo adventista rechazó esa luz de la justificación por la fe. Pero no rechazó toda la luz. Aceptaron la primera parte de la justificación, el perdón de los pecados. Pero no aceptaron, dice, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, el amor de Dios. Hasta el día de hoy no
aceptaron los adventistas. Y el mundo está en tinieblas, está seco, como un desierto. El mundo está muriendo de hambre de la luz, del pan de vida, del agua de vida. Y Dios siempre quiere predicar, dice el Evangelio. El mundo debe ser alumbrado con la luz del ángel de Apocalipsis 18 que alumbrará. Debe ser revelado el carácter de Cristo al mundo. Cristo en persona de sus representantes debe llevar este Evangelio. Necesitamos entonces estudiar. Pero hoy por hoy, la Corporación Adventista, las iglesias adventistas y los ministerios también independientes, los grupos adventistas, muchos de ellos no quieren investigar cómo el pueblo adventista fracasó a Cristo en 1888. La mayoría dicen, no hay tiempo. La mayoría dicen, nosotros sabemos ese mensaje de la justificación por la fe. La mayoría dicen, nosotros hemos aceptado a Cristo, nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos la luz. Pero ¿dónde están esos creyentes adventistas? ¿Dónde están? Deben estar activamente todos los días con el poder de Dios, llevando esa luz a los evangélicos, a los protestantes, a los católicos, al mundo. ¿Dónde están? Si no hay, eso quiere decir que todavía hasta ahora no se ha aceptado. Pero Cristo nos quiere dar ahora la última oportunidad, quién sabe. Debemos investigar esa luz, recoger los pedazos de esa luz que quedó en 1888 rechazado, encontrar esa mina de la luz, de la verdad, del oro verdadero, del amor, de la justicia por la fe, encontrar esa mina abandonada para poder extraer y llevar al mundo, para que el mundo sea rico espiritualmente. Ahora vamos a leer en el libro Cristo Triunfante, página 319, dice: la historia de la Reforma enseña que la Iglesia de Cristo nunca se detiene en su proceso de reforma. Dios está a la cabeza y le indica, como le dijo antes a Moisés en el desierto: di a mis hijos, al pueblo de Israel, que marchen. La obra de Dios consiste en avanzar paso a paso con el pueblo de Dios, en medio de conflictos y pruebas, hasta alcanzar la victoria final. La historia de la Iglesia nos enseña que el pueblo de Dios no debiera estancarse en sus teorías de fe. Por el contrario, debiera prepararse para recibir nueva luz, para abrir la verdad revelada de la palabra de Dios al mundo entero. Esa es la característica de la Iglesia de Dios. Así como Moisés recibió la orden de Dios, hoy en día los líderes, los atalayas, los maestros, los pastores, misioneros, obreros, dirigentes, deben decir a su pueblo, a su iglesia, a su grupo: Dios ha dicho, marchen, adelante, todos, activamente tenemos que salir, buenos y malos, fieles y infieles, a llevar este evangelio al mundo. Pero primero necesitamos conversión, nuevo nacimiento, para ir con poder. No hay que quedarse, dice, predicando en los ministerios, en las iglesias, en los grupos, las teorías nada más, la letra nada más de la ley de la Biblia, sino necesitamos la palabra viva por la fe. El libro Nuestra elevada vocación, página 156. Vamos a leer para terminar ya este estudio. Dice así: la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado.
significa que el pecado es quitado y que el vacío es llenado con el Espíritu Santo. Esa es la verdadera religión de Cristo, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios. No solamente dice es enseñar y aceptar el perdón del pecado, sino significa que el pecado debe ser quitado y el vacío debe ser llenado con el Espíritu. ¿A qué se refiere? O sea, el pecado del egoísmo, el corazón egoísta, la mente carnal, naturaleza pecaminosa, debe ser quitado. Y ese vacío del corazón debe ser llenado con un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, derramará el amor. Y nacerá la vida nueva, como dice San Juan 1:11 y 12. Los que aceptaron a Cristo ahora nacerán en vida nueva como hijos de Dios. Y 1 Juan capítulo 3, verso 3, 6, 9, que dice: nace como hijo de Dios, y el Hijo de Dios no peca, porque el Espíritu Santo de Dios mora en él. Esa es la verdadera salvación. No solo es decir, Señor, perdona mi pecado, y seguir pecando. El corazón de pecado, la máquina que produce pecado en el corazón, debe ser sacado, porque está malogrado ese corazón, esa mente, esa vida carnal. Sigue diciendo, significa que la mente es divinamente iluminada y que el corazón es vaciado del yo. Así que el yo debe ser vaciado, sacado, puesto a un lado el viejo hombre, la vida carnal, y llenado con la presencia de Cristo ese vacío. Cuando esta obra sea realizada por los miembros de la iglesia será una iglesia viva y activa. Ahí está el método de ser una iglesia activa y viva. Cristo debe llenar el vacío, el yo. El pecado debe ser extirpado. El hombre viejo debe morir, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Ya hemos aprendido algo más de la iglesia verdadera, del pueblo de Dios visible, organizado como ejércitos en orden que debe andar en este mundo. Pero sus miembros son miembros activos, misioneros activos, siervos activos, trabajadores activos para Cristo. Ya no más trabajan para el mundo, ni para el Estado, ni para sí mismo, ni para nadie, sino solo para Cristo. Aún de en medio de ellos, como Judas, se perderán. Por eso necesitamos todos los días entregar nuestra vida, consagrarnos, todos los días aceptar a Cristo, todos los días entregar nuestros planes humanos a Cristo y recibir los planes de Cristo. Y salir a trabajar dirigido por Cristo, por el Espíritu Santo. No confiarnos en nosotros, ni en los líderes, ni en los hombres, ni en nadie. Esa es la verdadera vida cristiana. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio seguiremos estudiando por la gracia de Dios. Amén.